Este mestizo prefiere no dar su nombre, teme que los indígenas tomen represalias, pero dice ser cristiano y que por compasión me va a contar todo lo que sucedió ese 5 de junio, cuando la policía se enfrentó a los indígenas en la Curva del Diablo. Todo amaneció tranquilo aparentemente, pero las noticias en radio programa fueron las que anunciaron que en Bagua ya hubo un movimiento muy fuerte. Los nativos están siendo masacrados en estos momentos, nos están comunicando a nosotros por vía telefónica. Eso no es dable, imagínense, nos siguen golpeando y nos han comunicado también, nos están quemando los cadáveres de los policías y los están arrojando en el río. Imagínense qué es eso, a dónde estamos, dónde están los derechos humanos. Una señora indígena se fue a buscar a su esposo porque se ha perdido. Entonces nos está trayendo ahorita en estos momentos de que a los indígenas los están quemando y lo están sacando, lo están arrojándolos al río. Eran las 9 de la mañana del 5 de junio y esta emisión de Radio La Voz de Bagua, con noticias incendiarias y sin confirmar, motivó la ira de los miles de indígenas que ocupaban la estación 6. Nosotros alcanzamos a ver que ya los manifestantes entraban. ¿Entraron acá? Por las mallas a un lado, por la puerta misma. Y los policías no han hecho ningún esfuerzo por impedir que ellos entren. ¿Cuántos no. eran los manifestantes? Un promedio de 2.500 hasta 3.000, claro. Los 38 policías, comandados por Miguel Montenegro, cautivos en el campamento, no tenían ni idea de lo que sucedía en la Curva del Diablo. No tenían cómo saberlo. Estaban incomunicados, cuando de pronto llegó la turba. El pueblo ya ha ido violentamente a despojarlos de todo. Ahí se da cuenta que ellos han ido a despojarlos hasta de sus pertenencias, de sus armas. Ellos no podían disparar con los 1.000 nativos que había. ¿Qué hacían con disparar? Ellos tenían armas. Entonces que le han entregado las armas, se las han quitado. Se las han quitado. Porque el comandante, ahí hay una pared, él ha subido a combatir con los nativos, lo han agarrado, le han metido un manotazo, lo han tumbado. Ahí lo han abollado. Ellos no podían disparar con los 1.000 nativos que había. ¿Qué hacían con disparar? Ellos tenían armas. Entonces que le han entregado las armas, se las han quitado. Se las han quitado. Porque el comandante, ahí hay una pared, él ha subido a combatir con los nativos, lo han agarrado, le han metido un manotazo, lo han tumbado. Ahí lo han abollado. El comandante Montenegro, confiado en el entendimiento que hubo durante esos días, intentó negociar, pero los nativos no le dieron esa alternativa. Ahí le echaban esa vaina que tuvimos, a los ojos le echaban así. Hay uno que tenía los ojos ya se le salían ya. Los 38 policías fueron llevados a esta escuela. En estos salones de primaria se discutieron sus destinos. Venganza, gritaban los nativos. Muerte, decían otros. Pero ni el comandante Montenegro ni los que lo acompañaban entendían en esos minutos de horror qué demonios sucedía. Aquí solo se hablaba en aguajún. Nunca supieron en qué momento se decidió asesinarlos. En la noticia informaba en radioprograma que ya eran 25 muertos y solamente 8 policías. Ellos lo han tomado como rehenes a solo 17 personas como para estar en una igualdad. O sea, como se dice, diente por diente, ojo por ojo, ¿no? A la 1 de la tarde, en una especie de sorteo macabro, los nativos decidieron quiénes vivían y quiénes morían. Escogidos los 17, los llevaron, ignorantes, a su destino. Los traían con las manos atadas atrás, ¿no? Y ya se observaba que eran descalzos. De ahí los llevaron para allá ese camino, subieron hacia arriba, ¿no? Hasta que posteriormente se escuchó el primer balazo. ¡Pum! De ahí se sucedió el segundo, el tercero y sucesivamente hasta el octavo disparo. Fueron 8 disparos. Son 400 metros aproximadamente los que separan la pista principal de este escondido de la montaña. Hasta aquí, los nativos conducen a los 17 policías, sin zapatos, golpeados y humillados. Y es aquí, en este preciso lugar, que deciden ejecutarlos. El primer cadáver ahí abajo, tirado, ¿no? ¿Cómo estaba? Boca abajo, como que él ha intentado correrse algo, hacer un esfuerzo de sobrevivir, ¿no?
Incluso acá, también en este lado, se ha podido encontrar que con la desesperación, el dolor todavía, hasta acá han rodado cuerpos. Por acá. Aquí habían los cuerpos. Han rodado para abajo de... ya sobre... por acá. Acá encontraron cuerpos, más abajo también cuerpos. El comandante decía, no me maten. Pero a él dice que le dio una arenga y le dijo, hijo mío, corre, corre. Y él también corría, pero ya herido, ¿no? Ha resistido hasta donde pudo y ahí ha quedado ya su cuerpo. Él, con el esfuerzo todavía de sobrevivir, ha llegado y todavía pasando esta quebradita, el agua, y donde el momento de encontrarlo, él expresa que ya no dio más, que ya no pudo más, y lo encuentran en una forma sentada y su cabeza reclinada a un costado, ¿no? Algunos suboficiales lograron sobrevivir milagrosamente al ataque para contar esta historia, pero hasta el momento no hemos podido escuchar sus testimonios. Las respuestas que todos pretenden buscar en Lima están aquí, en la estación 6. Si sabían que el contingente de 38 policías se encontraba prisionero desde hacía más de 50 días, si sabían que había un acuerdo de paz, ¿por qué se ordenó que llevaran armas de guerra al desbloqueo civil en la Curva del Diablo? ¿Quién ordenó el ataque permitiendo el salvaje asesinato del destacamento? ¿Sobre qué conciencias recae la atroz muerte de estos 12 jóvenes policías horriblemente sacrificados en la remota estación 6? Todas las preguntas que Mabel Huertas nos plantea, desgraciadamente, aún no tienen respuesta. Las versiones oficiales nos han hablado de la estrategia que había para despejar la carretera, porque había muchos camiones atascados, porque esta huelga tenía mucho tiempo, porque había que recuperar el orden y la tranquilidad. Todo eso lo entendemos. Entendemos la labor policial, entendemos que había una estrategia detrás, aunque no alcanzamos a desmenuzarla porque no ha quedado del todo clara. Pero alguien tenía que llegar. Creo que lo elemental era llegar al lugar a donde se mató a estas personas, a estos peruanos. Realmente excepcional el reportaje de Mabel, pero estamos hablando de este programa, casi una guerra de la policía contra el ejército peruano. Todo apunta hacia eso. Todo apunta hacia que los nativos aguajún, que han peleado valientemente en la guerra del Cenepa, que han peleado contra el terrorismo en las épocas más terribles, de pronto se vieron amenazados y puestos a escoger entre su etnia y la bandera, escogieron su etnia. Y este ha sido el trágico saldo de una batalla que, ahora lo sabemos, ha involucrado también a personal del ejército peruano. Yo creo que las comisiones del Congreso que se instalen, las interpelaciones que quieran hacer, van a quedar cortas. Demasiado doloroso para ser cierto. Nosotros vamos a seguir informando sobre este tema a lo largo de esta semana. Habíamos preparado un informe muy completo de lo ocurrido en Cusco, en Sicuani, donde se ha traído abajo puentes, donde se ha incendiado propiedad del Estado. Cusco, de verdad, es un absoluto caos, y de eso puedo dar fe, que yo acabo de regresar de ahí. Desgraciadamente, el tiempo nos ha ganado y tampoco queremos que este programa adquiera un permanente tono fúnebre, a pesar de que la realidad así lo impone. También tenemos razones para la alegría, y algunas de esas razones se llaman Carlos Zambrano y Jonathan Maicelo. Que vienen después del corte. Los dos campeones que bueno, claro, opacados por el gran triunfo de Quina, no han sido lo suficientemente celebrados. Pero pronto tendrán su momento también como Quina, creo. ¿Ah? Por ahora camino a eso. Lo vamos a aplaudir y lo vamos a celebrar aquí. Y además... Decirme de frente
esta semana en A Vacilar.